Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra. Se acercó a nuestra cama esta mañana y mire, nos da esta oportunidad tan linda, un nuevo día, fíjese, para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿En qué nos quedamos ayer? Fíjese que ayer vimos la manipulación de Dalila. Mire, manipuló tanto a Sansón para saber cuál era el origen de su fuerza, fíjese, para entregarlo y entregarlo por dinero. El verso 20 dice, y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero él no sabía que Yahweh ya se había apartado de él. Y media vez le cortó el pelo esta mujer a Sansón, empezó a ridiculizarlo, fíjese, se empezó a burlar de él, porque la palabra dice que él estuvo angustiado, él se angustió. Y aunque él pensó que saldría bien como las otras veces, mire, esta vez el Señor ya se había apartado de él, dice la palabra. Y esto es lo más triste, cuando pensamos nosotros que haciendo lo que estamos haciendo, como no nos pasa nada, ¿verdad? Seguimos ahí en el pecado, vamos a salir bien, como la otra. Y sí, Dios nos perdona, fíjese, nos perdona. Pero la gracia también tiene un límite. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted de Matusalén? Dice que es el hombre más longevo. Vivió 960 años. Su nombre, Matusalén, significa su muerte traerá. Porque a Enoc su padre le avisaron que cuando muriera Matusalén, entonces vendría juicio a la tierra. Y vino el diluvio, ¿se acuerda? La muerte de él. Por eso su nombre significa su muerte traerá. ¿Por qué le estoy hablando de eso? Porque la paciencia de Dios es, mire, grande con nosotros. Fíjese, esto nos enseña a nosotros que nosotros, de verdad que tenemos que entender que la paciencia de Dios es inmensa, mire, pero también tiene un límite. La maldad de los hombres de ese tiempo, mire, llevó al Señor hasta el límite. Ya dice que estaba hasta aquí el Señor porque el corazón de esos hombres dice que continuamente era el mal, todos los días. No se acostaban sin hacer algo malo, dice la palabra. Dios esperó y esperó a que se arrepintieran. Mire lo que leímos, lo que vemos que 960 años vivió este hombre. Pero cuando él murió vino el diluvio. Ya no se podía, había demasiada maldad. Y así es el Señor con nosotros. Tiene paciencia y espera el Señor a que nosotros volvamos en sí, nos arrepintamos. Y nos damos cuenta que con Sansón estuvo el Señor, pero también dice que esta vez el Señor ya no estaba con él. Ya su espíritu se había ido. El 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le atacaron con cadenas para que moliese en la cárcel. Su principal objeto de caída, sus ojos. Mire, y Jesús dijo, si tu ojo derecho es ocasión para pecar, sácalo, échalo fuera de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo arda en el infierno. Mateo 5:29, se lo quiere ver ahí. Entonces más vale perder los ojos que perder el alma. Le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado, dice, a la cárcel, para que estuviera moliendo en la cárcel. Y esto es lo que produce el pecado
en nuestra vida nos ata de tal manera que nos quita la visión. Mire qué triste. Esto hace el pecado. A él lo llevan a la cárcel donde había un molino y tenía que estar dando vueltas. Estaba haciendo el trabajo de un animal. Dando vueltas y vueltas. Amarrado de pies y ciego. Así terminó el hombre más fuerte que ha existido. Ciego y atado. Dándole vueltas a un molino. Pero una vez más, la misericordia de Dios. El 22 dice, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Dios es misericordioso. Y aunque nuestro pecado sea horrible, sea el pecado más negro, Él es fiel y justo para perdonar, dice la palabra, nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Y aunque el proceso de crecimiento del cabello fue lento, tardó, mire, eso nos tiene que enseñar a nosotros que la confesión inmediata, perdón inmediato, reflexionar, darnos cuenta, estamos pecando, hincarnos y pedirle perdón a Dios, porque sabemos que el perdón va a ser inmediato, porque el Señor no es como nosotros, que y esta me hizo, pero así la quiero ver, pero cuando venga, el Señor no. El Señor no es así, no piensa como nosotros. El Señor nos perdona inmediatamente cuando nuestro corazón está arrepentido. Dios nos perdona si nos arrepentimos verdaderamente de corazón. El proceso de restauración, el proceso de sanidad posiblemente lleve muchos años. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Lo que sembremos tenemos que cosechar. Y porque el pecado tiene consecuencias. Dios nos perdona, pero el pecado tiene consecuencias. Así que poco a poco el Señor nos va restaurando. Y así pasó con Sansón. Poco a poco el Señor empezó a restaurarlo. El 23 dice, entonces, y fíjense que me imagino yo que verdaderamente Sansón debe haber hablado con el Señor ahí estando en la cárcel. Porque entonces ahí, ciego y haciendo ese trabajo, fíjese, de un animal, ahí tenía el tiempo él para hablar con el Señor y el Señor lo debe de haber ministrado, fíjese, ahí en ese lugar. El 23 dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Quieren celebrar, hacer fiesta. Fíjese. Y cuando ellos hacían fiesta, era fiesta, era una orgía eso, era horrible. Para celebrar. Mire qué escena tan humillante esta, el 24. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Mire esto. Cuando un líder actual, un líder de ahora de nosotros, cae, ¿qué es lo que el mundo hace? Celebrar, burlarse. Ay, no que era tan cristianito, pues. Miren dónde está. No, hermanos. Es una tristeza, pero esto es trágico lo que le está pasando a Sansón aquí. Miren. Porque hay hombres que el Señor ha usado. Y los ha usado grandemente. Y caen en algún pecado. En algún pecado. Y el mundo se burla, fíjense. Se burla de los líderes. Hay que orar mucho, hermanos, por los líderes. Hay que orar porque hay mucho sobre las espaldas de esos hombres. Ahora esta gente va a ridiculizar a Sansón. Lo está pidiendo que lo traigan, fíjense. Dios no lo va a permitir. El 25 dice, y aconteció que cuando
sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y le sirvió de juguete, dice, delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. El lugar donde estaban debe haber sido algo, un palacio. Tenía columnas, tenía otro piso arriba, fíjese. Y se pusieron, dice, lo habían puesto para que un muchachito lo guiara de la mano, fíjese. Dice el 26. Entonces, Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame para palpar las columnas sobre los que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como imagínese usted qué cantidad, habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban viendo el escarnio de Sansón, la burla que le estaban haciendo a Sansón. Estaban ahí todos aplaudiendo, riéndose, gritando, tomando. El 28 dijo, entonces clamó Sansón a Yahweh y dijo, Señor Yahweh, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que una vez más tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. El 28 dice, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo, verso 30, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. Y el 31 dice, y descendieron los hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Si hubiera terminado aquí esta historia, aunque es triste, ¿verdad? Esta historia es sumamente triste. Miraríamos el fracaso de un hombre, fíjese, en el que Dios tenía grandes propósitos. Dios tenía grandes propósitos para Sansón en su vida. Y sería triste en un sentido, pero mire, verdaderamente, el Señor cumplió su propósito. Él era el que iba a libertar a los israelitas de los filisteos. Y Dios cumplió, aunque no a la manera que él hubiera querido. No como él hubiera querido, porque no a costa de la muerte de este hombre que había sido usado por el Señor. Y hay quienes terminan este capítulo hablando de Sansón, criticándolo y burlándose. Así terminan los carnales, así como Sansón, así terminan los carnales. Estaba oyendo una prédica, pero verdaderamente no es así. Pero podemos ver el lado tierno de Sansón y el sentido y la misericordia de Dios. ¿Ustedes creen que el Señor hubiera podido usar a Sansón sin los ojos? ¿Creen ustedes? Claro que sí. Sí lo hubiera podido usar, fíjese, el Señor hubiera podido. Pero Sansón dijo, muera yo. Ahí lo leímos en el verso. Muera yo con los filisteos. Fíjese. Pero tú cumple el propósito. Le pide a Dios que Él cumpliera el propósito, fíjese, de darle la liberación al pueblo de Israel. Sansón decidió entregar su vida. Y el Señor oyó la oración. Y seguramente lo abrazó, lo tomó en sus brazos y le dijo, es tiempo que vengas a casa. Y tomó a Sansón. La misericordia de Dios de bendecirnos, mire, de salvarnos, de
de restaurarnos a pesar de nuestros pecados y a pesar de las cosas que nosotros no hacemos. El Señor, su misericordia es grande. Aquí en este libro estamos viendo que Dios no terminó diciendo, ay, qué vergüenza todo lo que hizo Sansón. Lo usé, lo llamé, él sabía que él tenía un propósito en su vida. Él no terminó hablando así. El libro termina diciendo, y Sansón juzgó a Israel 20 años. El Señor termina hablando de lo bueno que Sansón había hecho para su pueblo. Cada palabra de la Escritura está diseñada por la mano de Dios. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. No se acuerda de lo que hacemos malo, porque ahí dice que nunca más me acordaré de sus pecados. Fíjese qué gran misericordia la que tiene Dios con nosotros. ¿Cómo no vamos a adorarlo, a servirlo y a exaltarlo? Cuando la Escritura nos habla a nosotros, que Él cada día está con nosotros, cada mañana al despertar, Él está ahí esperando que abramos los ojos nosotros, para ver si le vamos a dar buenos días, para ver si le vamos a dar el agradecimiento por habernos regalado un día más. Es un milagro, hermanos. Es un milagro que abramos los ojos, que reconozcamos eso. Él hace este milagro porque muchos no amanecieron hoy, pero a nosotros nos está regalando Él un nuevo día. Inclinemos nuestros rostros y bendigamos su nombre. Y pidámosle a Él que sea Él que nos guíe en nuestra vida para tener una vida recta y feliz. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque nos hace pensar, nos hace reflexionar, Señor. Ayúdanos, Padre Santísimo, a que nosotros podamos obedecer lo que tú nos hablas en tu palabra día a día, Padre. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Oramos por Israel, tu pueblo amado, Señor, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Y como decía Moisés, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Pero quítales el velo, Padre, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y te rogamos, mi Padre, que pongas tus manos preciosas en la garganta de Silvita, Señor, para que le quites esa bacteria, Padre, para que ella tenga la energía que su cuerpo necesita, mi Dios. Bendícela, Señor. También te estamos pidiendo por Yehil Alzeta. Sé tú con ella, Señor, en esta recuperación por la operación que le hicieron. Y, Señor, oye las oraciones de esta madre, Mirna Gómez, quien está poniendo a su hijo, Señor, Mario Jiménez, para que él encuentre un lugar donde congregarse. Guíalo tú, mi Señor. Por Lina, Padre, pon tu mano de poder sobre ella y levántala, Señor, de esa cama. Y por el resultado que espera nuestro hermano Ernesto, que sean buenas noticias, Padre. Que bendigas a Samuelito con un trabajo, te lo suplicamos. Y te pedimos que pongas tu mano para sanar a Graciela Ríos, Señor. Abrázala, mi Dios. Por el hermano Juan, para que lo ayudes y él pueda ser usado en tu ministerio. Por su hermana Noemí y su sobrino Daniel. Bendícelos, Padre, bendice esta familia. Te rogamos por nuestra hermana Jessica y su hermana Miriam, para que seas tú obrando a favor de ellas, Padre. Abrázalas. Y te pedimos que bendigas a la familia de Eliet Mendoza, que les mandes ángeles ministradores. Visítalos, mi Señor. Por Iván y Avellán, seguimos orando para sanidad, para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con ojos de misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Luis Miguel García, Señor, tócalo. Sánalo, mi Señor.
Sánalo de ese terrible cáncer que él tiene, Padre bendito. Y te suplicamos por Carla Girón, de 45 años, con cáncer en el hígado. Por Esperanza de Guerra, Señor, que también tiene cáncer. Te suplicamos por sanidad. Te pedimos por René Ramos, Padre. Él tiene cáncer en el páncreas, Padre. Y te suplicamos que tú le hables directamente a su corazón para que te reconozca como su Salvador y él pueda ser sanado, Padre bendito. Por Dimas González lo mismo. Sé tú, mi Señor, hablándole a su corazón para que pueda entrar y cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ayúdala, Padre. Por la hermana Julieta te pedimos que la ayudes, Padre bendito. Solo tú puedes hacer posible este milagro. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños. Sé con ella, Padre. Ponemos al hermanito Ervin y a la hermanita Zeneida, que son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa. Sánalos, mi Dios. Y por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días. Abrázalo, mi Señor, sánalo, para que él pueda oír tu voz. Por la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón, Señor. Que ella sepa que tú tienes en control todo, Padre. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Guíalos tú, Señor. Enséñalos tú. Ellos son el futuro de la iglesia. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, Padre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Ayúdalos, prospéralos, Padre. Por mi amiga Araceli, tócala, mi Señor, desde su cabeza hasta sus pies, restaurando todo su cuerpo. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Ella necesita un milagro en sus riñones. Dale riñones nuevos, Padre. Por la Raquelita, por la Carol, Señor. Llena esas casas de tus ángeles, que las cuiden y que las protejan, Padre. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden, que la defiendan y que le recuerden lo que ella aprendió de niña. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que oigan la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva para tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Ayúdalo, Señor. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos, mi Dios. Que el enemigo no ponga un dedo sobre ellos, Padre Santo. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús, para que sea Él quien lo enseñe y lo guíe y pueda heredar la vida eterna. Porque todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.